Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Marcela Mendoza, soy la coordinadora de logística de eventos externos de la Cámara de Comercio de Barranquilla. En nombre de la Cámara, del Fundesarrollo y la Vivienda, queremos darles una cordial bienvenida a este espacio que hemos programado especialmente para todos ustedes, nuestros empresarios, que son nuestra razón de ser. Antes de iniciar nuestra agenda de hoy, queremos invitarlos a hacer la renovación de su matrícula mercantil antes del 31 de marzo. La actualización de su negocio les permitirá acceder a todos los recursos e instrumentos desarrollados para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro tejido empresarial. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.camarabac.org.co y pueden seguir haciendo todos sus trámites registrales desde la comodidad de su hogar o desde sus oficinas. También pueden hacerlo en nuestros puntos empresarios Buenavista, Centro, Soledad y Puerta de Oro. Estamos de lunes a viernes en el horario de 9 a 3 de la tarde en jornada continua. Y los días 13, 20, 27 de marzo estaremos también los días sábados atendiendo de 9 a 12 del día. Y estos son los descuentos especiales que tendremos en el 2021 en la renovación para nuestras pymes. Tendremos el 5% de descuento en la renovación de su matrícula mercantil y la renovación de las entidades sin ánimo de lucro. También el 5% de descuento en la expedición de sus certificados. Y está renovado, tenemos unos beneficios también para nuestras empresas. Programas de capacitación y fortalecimiento de información para los colaboradores de tu negocio. Acompañamiento para fortalecer el plan de negocio de tu empresa y créditos y alivios financieros a través de nuestro aliado, la Fundación Santo Domingo. También está renovado al 2021 y permite el ingreso a nuestras plataformas como son Hagamos Negocios y Consíguelo Ya. Nuestra asistente virtual Gaby ha cambiado su número. Estamos compartiendo su contacto para que sean agregados a sus contactos de WhatsApp. A través de Gaby pueden hacer compra de certificados de una forma muy fácil y muy rápida. Queremos que conozcan qué son sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC, que son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Una sociedad que decide convertirse en BIC crea o redefine su modelo de negocio con un propósito triple: crear valor económico, social y ambiental. Si usted necesita más información cómo adquirir condición de empresas BIC, puede contactar a María Carolina Martín Leyes en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y hoy traemos una invitación muy especial por parte de la Cámara Colombo-Americana para participar en la Ruta Exportadora. Este es un programa para aquellas empresas que deseen abrirse a nuevos mercados y fortalecer los existentes y asumir nuevos retos a nivel internacional a través de una serie de capacitaciones virtuales que se preparan a las microempresas a expandir su mercado internacional. Si necesita más información, estamos compartiendo en este momento el contacto de María Fernanda Zapata en AmCham. Queremos agradecer a nuestras entidades aliadas en desarrollo de la vivienda por permitirnos estos espacios de información. Y el evento que hoy nos está convocando, Ciclos de Coyuntura Económica, hoy para el sector financiero. Y nos están acompañando la señora Estefanía García, quien es coordinadora de investigación de Fundesarrollo, la doctora Oriana Álvarez, quien es la directora ejecutiva de Fundesarrollo, y nuestros panelistas invitados, la doctora Milena Acosta, quien es gerente regional de la vivienda, y el señor Freddy Álvarez, gerente de pymes de la vivienda. Este video está siendo grabado, esta capacitación está siendo grabada y en próximos días la estaremos compartiendo en nuestra página web. Sean todos bienvenidos nuevamente y a continuación quiero dejarlos con Estefanía. Estefanía, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. El día de hoy vamos a hacer una pequeña aproximación de cuál ha sido el estado del sector financiero durante el 2020 y cómo se comportó en este año con todo el tema de la pandemia. Lo primero que encontramos en ese sentido es que, a diferencia de la gran parte de la actividad económica y de los sectores económicos en el país, el sector de las actividades financieras y de seguros logró incrementar su valor agregado durante el 2020 en 2.1%, mientras el Producto Interno Bruto Nacional, lo que se conoce como la medida de la economía del país, cayó un 6.8% en este año. Por lo que
se tiene en cuenta que a pesar de la pandemia, el sector pudo mantener el ritmo de crecimiento que venía experimentando en los últimos años. Sin embargo, ese crecimiento vino dado más que todo por el repunte que tuvieron las captaciones del sistema financiero y en una muy menor medida por el crecimiento del endeudamiento neto. Ese repunte que se experimentó específicamente para las captaciones del sistema financiero vino dado por un crecimiento bastante importante en los depósitos de ahorro, entendidos esto como todo lo que se entiende de cuentas de ahorro, ahorro a la mano, todas estas herramientas que muestran disponibilidad inmediata de dinero y que se conocen como estrategias de ahorro por parte de las diferentes entidades financieras. Pues este tipo de modalidad de captación de dinero pasó de crecer un 6.6% en el 2019 a experimentar un crecimiento del 22.9% en el cuarto trimestre de 2020. Dicho incremento también puede mirarse desde el ámbito del desembolso de cesantías y todos los ahorros que tuvieron que recurrir los diferentes actores de la economía, pues, para poder sobrellevar esta pandemia. En una menor medida, ese repunte que se dio en las captaciones del sistema también vino dado por el aumento de los depósitos en cuenta corriente, que pasó de crecer el 0.5% a crecer un 20.8% a nivel nacional. Ya en el tema de endeudamiento a nivel nacional, este pequeño crecimiento que se experimentó de 2.9% que mostrábamos al iniciar esta presentación, vino dado más que todo por un incremento del endeudamiento comercial, que pasó de caer un 1% en el cuarto trimestre de 2019 a aumentar un 6.9% en 2020. Mientras tanto, la cartera de consumo desmejoró considerablemente el ritmo de crecimiento que venía experimentando, pasando de crecer un 14.1% en 2019, en la situación que conocemos en el mundo actual como pre-COVID, a crecer solo un 0.4% durante el año en que se dio los golpes más fuertes de esta pandemia. En términos generales y de los ocupados del sector, pues encontramos que la migración hacia las herramientas de banca virtual o las herramientas que se están utilizando para virtualizar todo este tipo de trámites de la banca ha llevado a una reducción de los ocupados del sector. En 2020 se dejaron de generar 32.027 puestos de trabajo en las 13 ciudades principales del país. De esos 32.027 puestos de trabajo, Barranquilla aportó el 8.6%, alrededor de 2.622 puestos de trabajo menos frente a lo que se venía produciendo desde 2019. Sin embargo, cabe notar que gran parte de esta reducción en los puestos de trabajo viene dada por esa virtualización de la banca que se viene experimentando y que se logró consolidar claramente durante el 2020, cuando se hizo vital y necesaria este tipo de modalidad financiera. Para el Atlántico en particular, se observa que que tuvo la caída más importante a nivel departamental en términos de endeudamiento, al caer su cartera neta en un 6.1% durante el 2020, y fue el departamento con el segundo repunte más importante de las captaciones del sistema financiero luego de Antioquia, al crecer un 38.6% sus captaciones. En términos de captaciones, al igual que a nivel nacional, pues este crecimiento de las captaciones vino explicado en su mayoría por el aumento de los depósitos de ahorro, esas cuentas de ahorro que mencionábamos anteriormente, las cuales crecieron un 73.2% durante el 2020. En una menor medida también vino dado por el aumento de los depósitos en cuenta corriente.
Mientras que la caída que se experimentó en el endeudamiento del departamento, que fue la caída más grande que se observó en los 32 departamentos del país, vino dada más que todo por una reducción de la cartera comercial, que pasó de crecer menos 1.1% en 2019 a crecer solo un 9% en términos reales durante 2020. La cartera de consumo, pues en menor medida también se vio afectada por esta pandemia y se redujo un 1.3%. Sin embargo, y a pesar de esta caída en la cartera comercial, los créditos garantizados por el Fondo Regional y Nacional de Garantías experimentaron un aumento del 35% en el departamento y del 33.8% en el país, mostrando que pese a esa necesidad de financiarse a través de las herramientas del sistema financiero tradicionales, las empresas han optado pues por tomar sus financiamientos a través de este Fondo Nacional de Garantía, que ya ahondaremos en eso un poco más con nuestra panelista. Y pues con esto damos una visión general del sector, de cómo se comportó durante 2020, y procedemos con nuestra directora ejecutiva, Oriana Álvarez, a que nos cuente un poco más de cuál es la visión de los expertos del sector en este tema. Gracias, Estefanía, por la presentación. Buenas tardes a nuestros panelistas del día de hoy, a todas las personas que nos acompañan en nuestro último ciclo de coyuntura económica organizado por la Cámara de Comercio y el Banco de Vivienda. Hoy estaremos hablando, como Estefanía acabó de exponer, del sector financiero. Daré inicio a las preguntas que tenemos para nuestros panelistas el día de hoy. Freddy y Milena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera iniciar con la siguiente inquietud, o al menos antes de la inquietud poner un poquito en contexto de lo que me queda de esta presentación que acabó de hacer Estefanía. Decir, a diferencia de la crisis del 2008, podemos argumentar que esta crisis generada por la pandemia ha sido una crisis que no fue de alguna u otra manera propiciada por el sector financiero como pasó en el 2008-2009. Sino por el contrario, ha sido una crisis que ha afectado tanto la demanda como la oferta y ha implicado una caída muy drástica en la producción a nivel mundial. Sin embargo, de esta presentación que acabo de hacer Estefanía, podemos concluir que el sector financiero en Colombia se encuentra blindado ante crisis económicas, probablemente producto de todos los ajustes que se hicieron después de la crisis que tuvimos en el 99 aquí en Colombia. Pero al ver estas diapositivas que presentó Estefanía, me queda una duda y es que es evidente el deterioro que hay y que se dio en la pandemia en la cartera de consumo y la comercial. Entonces, teniendo esto como contexto, quisiera preguntarles a nuestros dos panelistas del día de hoy, ¿cuáles son las medidas de alivio que siguen extendiendo para las pymes y para los hogares, para los consumidores, con el fin de mitigar un poco todo este impacto que ha generado la pandemia en nuestro país? Muy buenas tardes, Oriana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de consumidores nos referimos a la banca de personas. Seguimos en este momento las entidades financieras apoyando a todos los clientes en cuanto a los alivios. Yo creo que nos debemos como ir a marzo del año pasado para poder como clasificar estos alivios en tres grandes grupos de estrategias o de acciones que tomaron las entidades financieras. Y es que primero, digamos que tuvimos como una estrategia de contención, es decir, cuando sucede todo, cuando arranca la pandemia en el mes de marzo, los bancos debíamos apoyar a nuestra banca de personas y es cuando salen las primeras circulares y nos dicen, demos el alivio durante 4 meses a nuestros clientes. Es allí cuando cada banco toma decisiones de cómo implementar estos alivios. El Banco de la Vivienda implementó de manera masiva y por eso le llamo contención, porque no fue en el 1 a 1, es decir, nosotros los clientes que duraban 5 días sin atender una obligación en banca de personas, asumíamos, estaban levantando la mano y diciendo yo necesito el alivio e inmediatamente se le aplicaba. Eso sucedió con toda la línea de consumo, es decir, tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, inclusive créditos de vivienda.
Esto fue hasta el mes de julio, perdón. Ya en el mes de agosto, la Superintendencia Financiera saca el PAT, pues ya mucho más reglamentado, digámoslo así, que es el programa de acompañamiento a deudores, donde nos decía, debemos seguir acompañando a nuestros clientes hasta el mes de diciembre del 2020, y digamos que a esta etapa le llamamos acompañamiento, pero ya no de una manera masiva, ya lo hacíamos en el 1 a 1, porque no sabíamos que iba a durar tanto tiempo este proceso de pandemia, pero sí hubo un impacto muy fuerte y muy importante en los ingresos de las personas. Entonces sí debíamos mirar a cada cliente de manera individual para poder entender su situación y para poder aplicar el alivio que más le sirviera. Estos alivios son enfocados a bajar la cuota de los créditos, ampliar los plazos, mantener la tasa pactada inicialmente, es decir, no se sube la tasa y en algunas ocasiones inclusive se puede bajar de acuerdo a cada caso, y siempre enfocado a mejorar el flujo, al flujo de nuestros clientes. Y en esta tercera etapa, que yo le llamo extensión, es porque el PAD fue extendido hasta el 30 de junio de este año 2021. Entonces nosotros seguimos enfocados en cuidar a nuestros clientes, en lograr que nuestros clientes puedan adaptar ese pago, esa obligación de acuerdo a ese nivel de ingresos que hoy tienen, que seguramente muchos de ellos hoy han mejorado porque se ha mostrado una dinámica mucho mejor en los ingresos, pero siempre tratando de no dejar caer esa cartera, porque pues lógicamente se bajaron mucho los ingresos. Entonces hoy nuestro objetivo principal sigue siendo, desde el año pasado cuando todo esto empezó, cuidar a nuestros clientes, acompañarlos en este proceso. Ellos utilizan nuestras herramientas digitales a través de un agendamiento, ya sea por nuestra página web o nuestro call center, y un experto se comunica con ellos, hacen una cita y se da todo este proceso que les cuento, donde se puede diagnosticar al cliente, verificar su situación, poderle dar diferentes ofertas que más se adecúen a su necesidad y así poderle ayudar. Gracias, Bueno, muy buenas tardes. Extiendo la pregunta a Freddy. Continúa, Freddy. Gracias, Milena. Muy buenas tardes a todos. Oriana, muchísimas gracias a ti, a Fundesarrollo, a la Cámara de Comercio por esta invitación. La verdad, pues, tanto Milena como yo estamos muy contentos que nos hayan invitado y poder profundizar un poco más en todo este año y el año pasado con respecto al actuar de la vivienda y del sector financiero para la atención de nuestros clientes. Milena ya habló en temas generales del actuar, que fue muy acompañado de esas circulares del gobierno nacional, ¿sí? Porque aquí desde el principio actuamos bajo unas directrices dadas del gobierno nacional por medio de la Superintendencia Financiera, en donde nos establecía unas formas de actuar para poder atender a nuestras empresas y a nuestras pymes. A diferencia de la banca de personas, que es muy masiva, aquí lo que quisimos nosotros, y particularmente con la vivienda, fue estar muy, muy cercanos a nuestras pymes y a nuestras empresas medianas y grandes. ¿Por qué? Porque si ustedes, como bien lo saben, los diferentes sectores económicos en los cuales se encuentran las pymes, la pandemia no los golpeó de la misma manera. Hubo unos sectores muy golpeados, turismo, restaurantes, con todo el tema del confinamiento. Otros sectores de los sectores de comercio que también fueron golpeados. Pero hubo unos sectores que estuvieron con decrecimientos inferiores al 20%, prácticamente el 5, el 10%. Para una pandemia, para una situación tan compleja como vivimos a nivel mundial el año pasado, pues diría uno, no les fue tan mal. Y otros que al contrario, tuvieron unas oportunidades valiosísimas y aprovecharon la oportunidad y pues tuvieron unos crecimientos espectaculares. Entonces, nosotros ahí no podíamos entrar a aplicar un tema masivo. Sí se aplicó al principio, en la circular 07, donde automáticamente prácticamente prorrogábamos 4 cuotas, pero ya después entra en vigencia la circular 022, en donde entra el PAD a acercarnos. Entonces muchos de nuestras pymes se reunieron con la vivienda y bueno, con el sector financiero en general, expusieron su situación, su afectación y plantearon un panorama futuro de poder salir de la crisis. Y ahí entramos a negociar plazos, a negociar periodos de gracia, a negociar fuentes de pago adicionales,
garantías adicionales, porque eso nos lo permitía la circular. Debido pues a todo este cronograma de la pandemia que se nos movió, pues así se expandió también esta circular 039, que es la que hoy tenemos vigente y la que va hasta el 30 de junio, en donde todavía nos seguimos sentando con los clientes para hablar, para escucharlos, para saber qué está pasando, cómo visualizan ellos este futuro corto y mediano para poder salir de esta situación. Y donde los estamos escuchando y estamos estando muy cercanos para poder negociar esas carteras. El año pasado estuvimos muy enfocados en la administración de la cartera. Yo quiero decirles a todos nuestros empresarios, este año adicional a esa administración, estamos enfocados también en la generación de nuevos negocios, o sea, en la generación de nuevas colocaciones. Como lo veíamos en el informe anterior, pues la cartera comercial decreció de una manera importante, pero esto es también por todo lo que las grandes proyectos toman como paran, frenan, esperan, porque pues estábamos en un ambiente totalmente de incertidumbre, pero este año ya es un año seguramente más claro, más, ya estamos vacunando, ya se ve un panorama supremamente más optimista, entonces estamos viendo también de esa manera el futuro y queremos estar ahí cercanos con ustedes para poder sacar esos proyectos y esos negocios adelante. El año pasado vimos que el Fondo Nacional de Garantías, aliado estratégico del todo el sector financiero, nos apoyó con esas garantías por medio del gobierno, en donde aquí en la región desembolsamos alrededor de unos 2.5 billones de pesos. 2.5 billones de pesos se desembolsaron garantizando con el Fondo Nacional de Garantías, de los cuales la vivienda participó de una manera importante en 300.000 millones con nuestras pymes. Entonces, seguiremos de la mano siempre trabajando con el fondo, trabajando con el gobierno nacional para apoyar a nuestras pymes y que podamos salir adelante de esta situación tan compleja que estamos. Gracias, Freddy. Estefanía, una de las discusiones que siempre tenemos desde el punto de vista económico cuando hay crisis es si el Estado debe intervenir y hasta cuándo debe intervenir el Estado y cuándo debe dejar que el mercado funcione libremente. Teniendo en cuenta y escuchando a nuestros panelistas y dado tu conocimiento del estudio del sector financiero en el Departamento del Atlántico, ¿tú crees que han sido suficientes estas medidas que se han optado? Pues realmente las medidas del gobierno nunca van a ser suficientes para sobrellevar esta pandemia, pero lo que se ha podido trabajar desde el lado comercial, de incentivar a los consumidores a retornar, a tanto de manera presencial como no presencial, de llevar a las empresas y ofrecer facilidades para su financiamiento y mantenerlas a flote, ha sido adecuado en el sentido de que se ha ido haciendo a medida de que se notan las primeras señales de recuperación y a medida de que se ve que el sector está respondiendo a esas señales. A medida de que la economía empieza a recuperarse y empieza a mostrar los primeros signos de llevar adelante esa demanda y de retornar a esos niveles de demanda que tenía en la época pre-COVID, pues esa intervención por parte del Estado dejará de ser necesaria y pues se verá claramente que lo que se hizo en estos momentos y que se hizo muy de acuerdo a cada uno de los sectores económicos fue adecuado para la situación que se ha presentado y pues suficiente frente a los recursos con los que cuenta el Estado, porque debemos recordar que se debe mantener una regla fiscal y se debe mantener una percepción del control de la deuda del Estado que permita en un futuro recuperar de nuevo también los niveles de inversiones que veníamos trayendo. Entonces, dentro de esa medida, por ahora han sido adecuados y suficientes, pero esperemos que la economía responda para ver si estos estímulos van a seguir siendo necesarios o si por el contrario la economía logra recuperarse más rápidamente de lo anticipado. Escuchándolo a nuestros panelistas, nos queda como la sensación de que ayudar al sector empresarial, en particular a la pequeña y mediana empresa que han sido las más golpeadas en toda esta pandemia, es una tarea prioritaria.
e indiscutiblemente hace parte del plan de reactivación del gobierno nacional. Sin embargo, ahorita en la presentación que nos hizo Estefanía, podíamos ver que en el Atlántico las empresas y también los consumidores han estado más adversos a riesgo en temas de endeudamiento. Entonces, yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas cuáles estrategias se han adoptado para mantener la liquidez necesaria ante la creciente demanda de financiamiento, tanto para las empresas como a los hogares, las personas, y cómo se están manteniendo a flote estas pymes. Oriana, mira, debido pues a ese pare que se hizo el año pasado de los proyectos grandes, del día a día de las empresas, pues ahí el sector financiero tuvo una liquidez muy importante y lo vimos en el crecimiento del casi el 38% en las captaciones. ¿Por qué? Porque tanto familias como empresarios pues voltean su mirada hacia el ahorro, hacia el cubrirse, hacia el no gastar. Y por eso el sector financiero, que tú bien lo comentaste en la primera pregunta, ha tenido unas experiencias de unas crisis pasadas y donde ha aprendido y donde se ha fortalecido de una manera importante, pudo generar esa confianza para las personas y para las empresas de mantener los recursos en los bancos, que le permite una liquidez importante a todo el sector. Entonces, desde la liquidez del sector financiero, la verdad ha sido un año extraordinario porque pues la liquidez estamos teniéndola. Ahora, pues debido a ese pare que hicimos, la mayoría de empresas, los proyectos los paramos. Se pudo contemplar al inicio de la pandemia, los primeros meses, que varias empresas demandaron unas operaciones de crédito en donde para soportar esos meses en donde estaban parados prácticamente, y ahí se apoyaron con todas las garantías del Fondo Nacional de Garantías, y ahí actuamos rápidamente, tanto el gobierno nacional como el sector financiero, para poderlos colocar, y ya pues repetimos la cifra, 2.5 billones de pesos. La demanda del crédito hoy por sí sola no la estamos teniendo como el sector financiero lo quisiera. ¿Pero por qué? Porque pues la economía, y lo decía Estefanía, va reaccionando poco a poco. Pero sí creemos y estamos totalmente seguros que va a ser una dinámica completamente distinta a la del año pasado en cuanto a las colocaciones. ¿Por qué? Porque ya hay una confianza en la economía, en las empresas, en la dinámica, porque estábamos teniendo, era un tema de salud pública, y mientras que se supere ese problema, pues el mundo volverá a su normalidad. Entonces, creemos que sí vamos a tener esa mayor dinámica para este año, y la vivienda está ahí para los empresarios, para escucharlos, para que nos cuenten los proyectos, y estaremos ahí para poderlos apoyar. Milena, y desde el punto de vista de la banca de personas, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y yo quería complementar un poco lo que nos contaba Freddy. Bueno, efectivamente, yo creo que los bancos, las entidades financieras y el sector financiero, cuando se presenta toda esta crisis, respondió muy bien. Y eso claramente genera una seguridad y una confianza en los clientes. Freddy decía algo muy cierto: todos esos proyectos, todas esas inversiones que no solamente pueden desarrollar empresas, sino personas también, consumidores finales, quedaron detenidas, y quedaron detenidas porque pues había un panorama de mucha incertidumbre. Eso hace que lógicamente hoy nuestros saldos de captación sean mayores que de pronto la dinámica de colocación con la que veníamos acostumbrados. Es decir, cuando nosotros hablamos de esa demanda de financiamiento comparándola con el 2019, pues está muy por debajo. Cuando hay una economía en recesión, inmediatamente la demanda de financiamiento se detiene también. Pero ya a finales del 2020, nosotros vemos cómo la dinámica cambia, cómo sobre todo en el producto de vivienda hemos tenido una dinámica muy importante en financiamiento, porque es que también va acompañado de todos aquellos subsidios que saca el gobierno, donde el cliente o la persona está reemplazando un gasto de arriendo utilizando un subsidio, unas tasas muy buenas de financiación por parte del banco, y aprovecha y reemplaza ese gasto para poder tener su propia casa. O sea, tenemos una oferta muy importante
en vivienda de interés social aquí en Barranquilla. Tenemos muchísimos proyectos, un inventario importante. Recientemente nosotros a finales del mes de noviembre lanzamos la Feria de la Vivienda, solo enfocada en vivienda, y solo en Barranquilla tuvimos aprobaciones por 180.000 millones de pesos. Entonces miren cómo ya se ve, como decía Estefanía, ya se ve esa dinámica, ese mejoramiento de la dinámica de financiamiento, y hoy mucho de ese financiamiento va enfocado en el tema de vivienda, acompañado, como decía, por todos estos beneficios que hoy el gobierno nacional está dándole a la gente para poder tener su propia casa. Estefanía, una de las estrategias del gobierno nacional ha sido la tasa de interés. ¿Consideras que esta modificación en las tasas de interés está muy relacionado con lo que Milena nos está contando hoy del tema de la vivienda? Sí, claramente el tema de las tasas de interés ha sido un factor muy importante para aprovechar, como se podría decir, la compra de vivienda a aquellas personas que están en la capacidad. Es importante recordar que muchos de esos trámites o de esos créditos de vivienda realmente también se habían adelantado durante el 2020. Al principio, antes del inicio de la pandemia, y una vez esta inició, el gobierno, en aras de estimular ese consumo y de estimular la adquisición de vivienda, pues una de sus banderas de política, incrementó los beneficios, por así decirlo, para la adquisición de vivienda, tanto de interés prioritario como de interés social, y mejoró las condiciones para esas viviendas que estaban por fuera de este rango de interés social. En el sentido de que disminuyó la tasa de interés de forma generalizada, tanto para estimular el consumo, que repercutió también sobre los créditos de vivienda, y otorgó algunos beneficios adicionales para esas viviendas que se encontraban por fuera de ese rango de interés social. Esto, pues, se había suspendido al principio de la pandemia por temas de control de las inmobiliarias, del control que se debe llegar, de reducir los contagios, etcétera. Y una vez se flexibilizaron las medidas alrededor de agosto, septiembre, que se empezaron a flexibilizar las medidas, pues esa demanda que estaba, por así decirlo, reprimida, porque de todas maneras había iniciado el proceso de compra previo a la pandemia, pues empezó a surgir y empezó a movilizar, dar los primeros indicios de ese movimiento en la cartera de vivienda que mencionaba Milena. Y pues ha sido uno de los principales incrementos que se ha experimentado, y que esperamos con las cifras de la superintendencia ahora este primer trimestre pues se vea reflejado ese crecimiento en la cartera de vivienda. Así como lo comentan todos ustedes en el panel, de que se observa una recuperación paulatina, muy lenta en la economía, a través de estos indicadores que estamos manejando del consumo de vivienda y demás. Podríamos decir que todavía hay una incertidumbre sobre la tendencia o el crecimiento, y cuánto nos vamos a demorar en lograr los niveles de crecimiento que traíamos antes de la pandemia en el país. ¿Esto qué hace? Que motiva que muchas de estas ayudas no sean llamativas para tanto los hogares, las personas, como las empresas. Dentro de este contexto, uno de los programas que ofrece Davivienda es que otorga exenciones de gravámenes financieros para pymes en cartera ordinaria. Yo quisiera preguntarte, Freddy, ¿qué otro tipo de beneficios de este tipo pueden ser útiles para reactivar la liquidez de las pymes en los tiempos post-COVID, y digamos que se vuelva atractivo para estas pymes de tomar estos créditos? Bueno, mira, Oriana, el momento de la tasa de interés hoy nos acompaña para poner en puesta en marcha esos proyectos. Hoy tenemos una ETF muy baja, alrededor del menos del 2%, en donde la liquidez que hablábamos anteriormente que tiene el sector financiero nos permite llegar a tasas muy competitivas. Entonces, el costo de financiar estos proyectos o de financiar el gasto de sostenimiento del capital de trabajo de las empresas se ha venido disminuyendo para poder ser más eficientes y poder competir de manera local o de manera regional. Entonces, pues el banco ha venido haciendo todo un proyecto de transformación digital para las pymes,
haciendo todo una transformación de relacionamiento para que nuestro empresario, para que nuestra pyme tenga una experiencia no de un solo producto, ni de un crédito en especial, sino que sea toda esa experiencia que un banco lo pueda atender desde la manera presencial o de una persona, desde el mayor relacionamiento, hacia la transformación digital, en donde hoy una pyme se acerca a una oficina y puede de manera inmediata tener un cupo de crédito rotativo para su capital de trabajo de manera inmediata y sin un solo papel. Entonces estamos en toda esa transformación digital para que las pymes tengan un servicio amigable, confiable, sencillo del banco para que puedan ellos aprovechar este momento de tasa de interés donde el costo es muy económico y donde su capacidad le permite acceder a mayor número de recursos. Y seguimos nosotros trabajando con nuestros aliados estratégicos como son el Fondo Nacional de Garantías, Findeter, Bancoldex, Finagro, con todos nuestros aliados de redescuento donde tiene unas líneas especiales para poderlos seguir apoyando. Entonces, queremos estar muy cercanos, pues repito, esa es la estrategia del banco, estar muy cercanos a las pymes, estar muy cercanos a las empresas para escucharlos, entender los negocios, saber hacia dónde le están apuntando, porque aquí tenemos que empezar a reinventarnos todos, porque esta pandemia marcó una tendencia completamente distinta que ya la veíamos venir, que es el tema de la virtualidad. Pero aquí sí nos toca reinventarnos a todos y hacer las cosas de manera distinta, pero siempre pensando en la cercanía y en estar ahí para el cliente cuando nos necesita. Entonces, los invitamos de verdad a que visiten nuestras oficinas, a que allá en cada una estarán todos esos profesionales que los pueden escuchar y desde nuestros asesores relacionales vamos a estar muy cercanos, vamos a estarlos contactando a los empresarios de la región Caribe y donde les vamos a exponer la mayoría de productos que pueden impactar de manera importante en sus proyectos. Gracias, Freddy. Bueno, a pesar de todos estos estímulos que estamos viendo que están recibiendo las pymes por parte del banco y en general el sistema financiero en Colombia, ahorita en la presentación vimos que en temas del departamento, en el Atlántico, hay un deterioro importante en la cartera comercial. Me gustaría preguntarle a Milena, ¿cuál es la estrategia que ha adoptado la banca para flexibilizar las condiciones de este tipo de consumidores? Sí, en la cartera comercial, por supuesto, con el fin de no seguir deteriorándose, pues Freddy decía algo muy importante al principio y es que en esta cartera que va muy enmarcada en las empresas, pues la estrategia principal es poder ver cada empresa como una situación totalmente diferente. Digamos que aquí o los alivios o todas estas estrategias de contención no se hicieron de manera masiva, sino que ya en la cartera comercial entramos en el 1 a 1 a poder trabajar los clientes, a poder conocer su situación, pero porque además dependemos de un sector económico. Entonces, hay empresas que fueron muy golpeadas, hay otras que no fueron tan golpeadas, hay otras que tienen que, por el contrario, les fue muy bien porque fue la oportunidad de poder de pronto enfocarse en otro tipo de negocios. Cuando nosotros asesoramos una empresa de manera personalizada, no solamente podemos darle una visión diferente en cómo sacar adelante su negocio, sino en poder utilizar todos esos subsidios que el gobierno en un momento determinado nos ha entregado puntualmente dirigidos a las empresas para que los utilicen, para que con ellos puedan salir adelante. Entonces, digamos que nuestra estrategia principal ha sido ese acompañamiento de manera personalizada de las empresas, con profesionales, con una fuerza comercial muy especializada, conocedora pues de la situación, de qué debe hacer una empresa y cómo no debe actuar una empresa, conocedora de toda esa parte contable, y recibir un muy buen apoyo por parte de nosotros y una muy buena asesoría. Eso ha permitido que podamos brindarle herramientas a las empresas, pueden ser prórrogas, pueden ser periodos de gracia que de alguna manera ha contenido ese deterioro de la cartera comercial. Yo creo que Freddy decía algo muy importante y es que esto, pues nadie estaba preparado para una pandemia, hemos podido tener crisis
muchas veces, pero nunca una crisis de una pandemia. Entonces yo creo que reinventarnos y trabajar todos buscando esa reactivación económica es la clave, y yo creo que hoy las entidades financieras realmente, como lo dije ahorita, han respondido a esas necesidades, han cuidado a sus clientes, sus recursos, y eso ha generado mucha seguridad y confianza, y lo vamos a seguir haciendo. Nuestro objetivo desde el año pasado es administrar esa cartera, mejorar la situación de nuestros clientes, y este año, a pesar de que ya se ve una dinámica diferente en la economía, pues nuestro objetivo sigue siendo eso, porque todavía tenemos muchos clientes afectados, todavía hay muchísimas empresas que tienen que salir adelante, y es ahí donde nosotros, las entidades financieras, tenemos que estar apoyando pues a nuestras empresas que claramente son las que reactivan la economía del país. Y precisamente de este proceso de reinversión que tú mencionas, Milena, me encantaría preguntarle a Estefanía. Estefanía, hemos visto que en todos los sectores de la economía las empresas han tenido, incluso el sector financiero, que adaptarse a esta nueva realidad. Al menos el reto en el sector financiero ha sido una digitalización de sus productos y de todo lo que ellos ofrecen al público para poder seguir teniendo una relación mucho más cercana con el público. Dentro de este contexto, quisiera preguntarte, ¿consideras importante generar líneas de financiamiento, condiciones especiales de crédito o de captaciones de recursos diferenciadas por sectores, y también esa adaptabilidad empresarial que se ha dado en Colombia como respuesta a esta pandemia? Pues fuera del ámbito de la vivienda y de ser una entidad financiera, simplemente somos un centro de pensamiento, me parecería que sería algo que deberían considerar desde el sector financiero, porque de pronto las perspectivas de ganancia o de recuperación inmediata que tienen cada una de las empresas se diferencia por su actividad económica. Pongo el ejemplo. El sector comercio fue muy fácil para él migrar de vender de forma presencial, y sí, no es lo mismo no medirse la ropa, no medirse los zapatos, pero fue muy fácil migrar de esa venta presencial a una venta comercial con una simple página web, un Instagram, canales de WhatsApp, etcétera, para la venta. Pero cuando estamos hablando de industrias particulares que requieren estar y que pues tenían que arriesgarse a un foco de contagio y demás, pues no era la misma recuperación que iban a tener al empezar después. Lo mismo se aplica para el sector de tecnología. Muchas empresas que ofrecían este tipo de tecnología de oficina en la casa, hacemos las instalaciones de red, de servidores, demás, en la comodidad de hogar, y esto tuvieron un incremento en su demanda que no se esperaban durante la pandemia por la necesidad de contar con ese tipo de servicios. Entonces sus perspectivas de ganancias y de crecimiento en el corto plazo son mucho mejores que de pronto las que tiene la industria o de pronto las que tiene otro tipo de actividades económicas. Entonces sería interesante mirar no solo pues la forma en que tienen las empresas de pues responder por el crédito en el sentido de tener una prenda sobre en caso de que no se pueda pagar, responder con ese crédito, sino demostrar una perspectiva de crecimiento mayor o menor dependiendo de su actividad económica, y de acuerdo a eso pues facilitar o flexibilizar las medidas para el financiamiento de la misma, sobre todo porque de pronto una industria puede esperar un poco más por el financiamiento, pues porque sabe que ya este trimestre no produjo, o porque iniciar el proceso de producción le toma unos 10, 15 días, que es lo mismo que le tomará un crédito. Pero de pronto una empresa de servicios de software o de contratación de este tipo de servicios tecnológicos que puede actuar enseguida sobre ese incremento en la demanda y necesita ese financiamiento de inmediato para actuar sobre ese crecimiento de la demanda, pues no cuenta con ese tiempo de espera para pues contar con el financiamiento que necesita. Entonces sería muy importante pues entrar a mirar estrategias diferenciadas que creo que podrían captar mucho más de la cartera comercial que se empieza a recuperar, y pues podrían mejorar los clientes que actualmente cuenta el sector financiero. Y es una estrategia que poco se ha oído que se adapta por parte de las entidades financieras. Se ha oído en otros países y se ha implementado como piloto en ciertas ciudades de otros países, pero
aquí en Colombia, debido a la fragilidad del tejido empresarial, de ser en su mayoría microempresas, la mayoría estar en términos informales y demás, pues estas estrategias no se miran, pero ahora con la pandemia podrían ser bastante útiles. Gracias, Estefanía. Bueno, con esto damos por culminadas las preguntas en el día de hoy para nuestros panelistas. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos hoy. Voy a dar paso si hay preguntas del público. Sí, sí existen preguntas del público. Dale, Estefanía, entonces. Bueno, de parte del público nos hacen dos preguntas. La primera es de Luis Trujillo. En vista de una posible reforma tributaria por el déficit fiscal natural del escenario de la pandemia y de que el sector financiero fue uno de los sectores con mejor desempeño a pesar del contexto económico, ¿cree usted que este sector debería ser uno de los que más aporte en tema de tributación? Bueno, Estefanía, en tema de reformas tributarias que ha tenido las diferentes, la pasada, del anterior gobierno y la última de este, al sector financiero se le han mantenido las tasas de impuestos de sus ganancias. Si recordamos, en la pasada reforma tributaria hubo un descuento en esa tasa impositiva, pero el sector financiero se mantuvo en la tasa que traía anteriormente. Entonces, digamos que desde ahí el sector financiero ha colocado esa tributación por encima a las empresas del sector real. Miren, si al sector financiero le va bien, a la economía le tiene que estar yendo bien. Si a la economía le va bien, el sector financiero le va bien, porque el sector financiero depende de la economía y la economía depende del sector financiero. Eso no puede ir de una manera distinta o en direcciones distintas. Y en varios clientes que participamos en reuniones, yo les digo, si al sector financiero le está yendo bien es porque a la economía le está yendo bien, y si a la economía le está yendo bien, al tejido empresarial le está yendo bien. Entonces, por eso es que, digamos, el sector financiero hoy es un sector que ha aprendido muchísimo de las crisis anteriores, de provisionar, de mantener. El sector financiero reaccionó de una manera rápida para poder pagar todos esos subsidios que el gobierno nacional le dio a tantas familias que necesitaban, y ahí particularmente la vivienda pasó de tener 6 millones de clientes en DaviPlata, nuestro monedero electrónico, a pasar a 11 millones de clientes, porque básicamente ahí el banco no vio negocio alguno, quiso ver una manera para poder apoyar a esta situación, y entregamos esos subsidios por medio de esa herramienta tan importante que es prácticamente nativa digital, y en donde cualquier persona podía acceder de manera inmediata, sin pagar 4 por 1000, sin pagar cuotas de manejo, sin pagar por retiros en cajeros automáticos, sin pagar por compras en algunos establecimientos que tenemos convenios. Entonces, de esa manera también, no solo con la tasa impositiva del impuesto, nosotros específicamente y desde hace años atrás, y el grupo como tal, tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad de no solamente ver un negocio por sí solo, sino ver todo ese mejoramiento que hay entre las personas en general. Entonces, considero, y específicamente a la pregunta, vemos y lo que hemos escuchado de los expertos, el tejido empresarial hoy no aguanta un impuesto, una reforma más. ¿Por qué? Porque bastante está golpeado. Entonces, y ahí metemos el sector financiero entre el tejido empresarial. Entonces, lo que sí se cree y se espera es que algunos beneficios que tiene hoy muchos colombianos, o que tenemos muchos colombianos, pues vamos a tener que
no pensar en sus beneficios y que otras personas que hoy no estaban tributando, pues personas naturales van a tener que empezar a tributar. Pero yo pienso que al sector empresarial, pienso yo, y de una manera personal, al sector empresarial difícilmente vamos a poder en estos momentos, en donde fue un año en donde muchos no tuvimos utilidades, no tuvieron utilidades del sector real, no van a aguantar un tributo más. Entonces yo pienso que esperar cómo el gobierno nacional plantea de la mejor manera, siempre ha dicho que está acompañado de expertos para poder apuntarle a la mejor manera de sacar esto adelante, porque tú lo dijiste, Estefanía, hay que pagar un gasto que generó la pandemia y eso no podemos nosotros hacerlo a un lado, eso hay que pagarlo y todos tenemos que entrar a poner ese granito de arena para poder sacar este país adelante. Listo. La otra pregunta que nos hacen desde el público es que, de parte de Branton Nieto, muchos de estos créditos no son atractivos para los empresarios bajo la incertidumbre de que todavía existen en el mercado pues presiones sobre el sistema de la economía. ¿Qué estrategias piensa implementar la banca para mejorar la colocación de estos créditos? ¿Se van a relajar los requisitos para la adquisición de créditos de consumo de libre inversión? Miren, perdón, Mile, vas a contestar. Dale, Freddy, tranquilo. Okay. Dale. Yo hablo de la parte de la empresa y tú de la parte de personas. Miren, la superintendencia financiera, nosotros los bancos del sector financiero estamos vigilados por una superintendencia financiera, en donde hasta el momento, ni siquiera en la peor de la etapa de la cuarentena o la coyuntura del año pasado, por allá en junio, en julio, en ningún momento habló de flexibilización para otorgar créditos para poder sacar adelante. Habló de escuchar y estar cercanos y llegar a acuerdos con los clientes, pero no ha podido llegar a la flexibilización. ¿Qué permite esa flexibilización? Hoy la transformación digital cada vez nos permite estar más informados, estar más teniendo unos modelos de riesgo muchísimo más enfocados en el actuar tanto empresarial como el de banca de personas. O sea, eso nos permite ser más ágiles y ser más, digamos, rápidos en la respuesta. Y yo hablaba que hoy en la red de oficinas, un pyme que se acerca con 1, 2, 3 documentos máximo puede tener una respuesta de manera inmediata a su cupo de crédito. Entonces, tanto de flexibilizaciones, no, pero sí tenemos una rapidez en la respuesta para que el empresario hoy se pueda mover de una manera más expedita, más rápida, más sencilla, y no como en años anteriores en donde solicitar un crédito en un banco, una empresa, podía tomar 1 o 2 meses. Hoy no, hoy el tiempo, debido a todo el tema de transformación digital y a todo el tema de la tecnología, nos permite ser muy rápidos para poder tomar mejores decisiones. Yo quería complementar lo que decía Freddy con respecto a la flexibilización de crédito. Más que flexibilizaciones que hemos desarrollado, mecanismos a través del cual se hace muy fácil acceder a un crédito. Es decir, nosotros hoy desde el teléfono celular, a través de una app, cualquier persona puede acceder inclusive a un crédito de vivienda, crédito de vehículo, tarjeta de crédito, solo con un clic. Es decir, no necesita anexar documentos. Entonces, digamos que parte de estas novedades digitales lo que buscan es tener un acceso mayor, pero mucho más fácil para nuestros clientes. Parte de estas aprobaciones que yo les decía en la feria de vivienda fueron por la vivienda móvil. O sea, fueron clientes que no presentaron documentación, sino que solo a través de su celular ingresaron sus datos, ingresaron su necesidad de crédito y se aprobó. Y seguramente en algunos casos no se aprobó porque pues lógicamente venimos de un proceso complicado donde muchos ingresos bajaron y la responsabilidad que tenemos nosotros como entidad financiera no es endeudar a la gente de una manera masiva, al contrario, es poder decirle, usted sí tiene el perfil para prestar en este momento, usted no va a complicarse más adelante
porque sí, definitivamente hay muchas personas que sus ingresos les bajaron, pero creo que el desarrollar todos estos canales y toda esta novedad de productos digitales permite que se dinamice mucho el acceso al crédito, que al final es lo que hoy las personas quieren tener para poder tener sus cosas, el acceso a poder conocer esos beneficios del gobierno, que yo pueda comprar una vivienda y prácticamente la cuota inicial me la está dando el gobierno en subsidios, junto con la caja de compensación. Entonces, cuando yo vengo a ver, ya no tengo que dar ni siquiera la cuota inicial, sino que solamente hago el préstamo con una oferta de tasas supremamente competitiva. Entonces, yo creo que ese adelanto digital, esa innovación que hemos tenido de verdad nos ha permitido poder posicionarnos mucho en el mercado y que mucha gente pueda acceder a todos estos productos bancarios. Bueno, con esto damos conclusión por parte de las preguntas del público. No existen más preguntas. No sé si alguno quiere hacer un comentario final. Pues agradecerles de verdad a ustedes por estos foros, por llegarle a de esta manera, de una manera sencilla, fácil, a nuestros empresarios, y reiterarles que estamos muy, muy dispuestos a escucharlos, a atenderlos, a ir de la mano en esos proyectos, en esos crecimientos que, vuelvo y repito, este año es un año completamente distinto al año anterior. Sí, empezamos en enero y algo de febrero con ese segundo pico de la pandemia, pero gracias a Dios en la Regional Caribe no hubo ese cierre de sectores ni tan fuerte como lo en el interior del país, debido pues al comportamiento y también a los indicadores que estábamos teniendo en enero, pero eso ya pasó, eso ya es historia, y este año es un año que viene con una muy buena dinámica, con muy buenas perspectivas, con muy buenos futuros con respecto a negociaciones. Por ejemplo, petróleo a 6 meses se está negociando a un valor mayor porque se cree que pues obviamente la demanda va a mejorar. Entonces, la vivienda está ahí para ustedes, empresarios, para los pymes, para poderlos escuchar y poderlos acompañar. Bueno, muchas gracias, Milena. Muchísimas muchas gracias. Gracias, sí, Oriana, por la invitación. Muchas gracias a todos. De verdad, fue un espacio muy enriquecedor poder darles a conocer todo nuestra entidad financiera, todos los beneficios que tenemos para ustedes, tanto a nivel de banca de personas como a nivel de empresas. Como decía Freddy, aquí estamos, aquí nos quedamos y estamos de verdad muy receptivos a todas esas inquietudes que tengan nuestros clientes y los que no son clientes, poder acercarse a nuestra entidad y poder conocer mucho más de todo este desarrollo de tecnología y de herramientas que creo que de verdad son muy importantes para acceder al sistema financiero. Y gracias a Estefanía y a Oriana por la participación, por permitirnos estar aquí en esta tarde. A ustedes por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias gracias a todos los participantes que se conectaron hoy, que nos acompañaron en nuestro último ciclo de coyuntura económica de Fundesarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.